En estadística también se estudia lo que son medidas que tienen que ver más con la posición de los datos que con un promedio o una representación de ese tipo, más numérica, como una fórmula, digámoslo así. Lo- para esto, digamos, como lo que se estudia en secundaria es el concepto de cuartiles. Los cuartiles son tres cantidades que generalmente se llaman Q1, Q2 y Q3, que dividen un grupo de datos en cuatro de la misma cantidad, es decir, en cuatro del mismo tamaño, pero tamaño en cuanto al número de elementos que tengan. Eso siempre se suele representar en este diagrama. Esta clase de diagrama se llama diagrama de cajas. En el el diagrama de cajas siempre va a venir representado como primer elemento el mínimo de los datos. Van a venir en orden los cuartiles, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Se llama de cajas porque entre estos se forma una caja. Y de último se pone el dato máximo. Aquí también se estudia el concepto de recorrido intercuartílico, que es simplemente una fórmula de hacer el cuartil 3 menos el cuartil 1. Generalmente en la prueba lo que viene es directamente el diagrama y hay que saber interpretarlo simplemente. Sin embargo, acá vamos a ver con este grupo de datos cómo haría para construirse. Eh, Algo importante con esto es que los datos en este concepto tienen que estar ordenados. Ordenados me refiero en orden ascendente, de menor a mayor, porque aquí, al estar el mínimo primero, el máximo después, los cuartiles tienen que también respetar ese orden numérico. Eh, entonces los datos tienen que estar ordenados. Hay fórmulas que ustedes de hecho pueden encontrar en internet para calcular los cuartiles, sin embargo yo no lo hallo tan necesario porque uno puede calcular los cuartiles. Hay que conocer los datos, eso es un hecho. O sea, si yo quiero calcular los cuartiles de algo, tengo que saber cuáles son estos datos de este algo, de este grupo, digamos, de lo que sea. En ese sentido, no es necesario en realidad ver fórmulas para esto. Algo importante tal vez con el diagrama de cajas es que esto lo que significa es que cada una de estas fracciones, digamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, son tres cantidades que si ustedes lo notan están partiendo toda esa recta, todo ese grupo de datos que van desde el mínimo al máximo, en cuatro grupos. 1, 2, 3, 4. Aquí hay cuatro grupos. Esos cuatro grupos tienen que tener la misma cantidad de elementos, es decir, cada uno representa el 25% de los datos. Cada uno de sus grupos. Estos siempre es así, por definición, por la definición de cuartil. Como los datos tienen la misma cantidad, cada uno es el 25%, porque si todos los datos son el 100% y yo los divido entre cuatro grupos de la misma cantidad, estoy partiendo el 100% en 4, por eso lo estoy partiendo en 25. Esto es importante a la hora de interpretar datos, simplemente a la hora de interpretar el diagrama, que es más que todo lo que viene en la prueba de bachillerato referente a esto. Es decir, generalmente no hay que hacer como encontrar cuartiles y así, generalmente sí ha venido, pero lo que principalmente viene es saber simplemente interpretar la caja. Aquí tenemos un ejemplo, hay un grupo de datos, deberían de ser 13 números, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En efecto, son 13 números. Bueno, algo importante que no dije es que esto en realidad se relaciona con algo que uno ve en octavo, es el concepto de mediana. Porque el concepto de mediana, en estadística, la mediana es un dato que parte los datos en dos grupos iguales. Divide 50% y 50% de los datos. Resulta que la mediana es justamente el cuartil 2. Porque el cuartil, digamos, al estar los cuartiles dividiendo esto en 25%, estos dos son 25-25, o sea, esto es 50, lo que está a la izquierda del cuartil 2 y lo que está a la derecha del cuartil 2 es 25-25, es decir, otros 50. Por tanto, el cuartil 2 es el cuartil que parte justo a la mitad el grupo de datos. Eso es importante a la hora de, por ejemplo, este de acá. Este ejemplo, ese grupo de datos, perdón. Acá vean que como son 13, lo primero que uno se fija, es decir, 13 no tiene mitad, no es divisible entre 2, es un número impar.
Cuando el número de datos es impar, resulta que el cuartil 2 siempre va a ser uno de los datos, justamente, porque vean que si yo, por ejemplo, tomo el 11, ese 11 está a la izquierda del 11 hay 6 números y a la derecha también hay 6 números. Entonces el 11 me está dividiendo esto en un grupo de 6 y 6. Quiere decir que el 11 mismo funciona como cuartil 2. Recordemos, el cuartil 2 es la mediana, es justo el que está en medio. Ahora, el cuartil 1, ¿quién va a ser? Igual, o sea, lo que yo voy a hacer es, esta mitad es como ir dividiendo los datos en mitades. Yo primero hago la mitad de los datos en general y luego cada una de esas mitades voy a volver a aplicar el mismo procedimiento. Aquí está el cuartil 2. Aquí hay 6 datos. Aquí es diferente. Como es par, yo podría decir que puede dividirse como es 6 si yo lo parto a la mitad y son 3 y 3. Por tanto, aquí debería estar el cuartil 1, perdón, dividiendo estos 6 datos en 3 y 3. De igual forma, del otro lado, como son 6 y 6, yo debería justamente dividir esto en dos grupos iguales, en 3 y 3. Para determinar qué cuartil va justo en ese lugar, en medio de ellos, lo que se hace es, usando, bueno, siendo bastante redundante, calcular el número que está en el medio. ¿De quiénes? De esos valores que están junto, digamos, los más cercanos al cuartil. Yo sé que el cuartil 1 va a estar acá. Y también sé que el cuartil 3 debería estar ahí. Vean que ahora esos 3 números, esas 3 cantidades me parten eso en grupos de 3, que hay 3, 3, 3 y 3. Para encontrar quiénes son estos cuartiles, el cuartil 2 en realidad ya sabemos, porque el 11 mismo nos funcionaba para partir esto en dos grupos iguales, es decir, el número que está justo en el medio. Cuando no hay número en el medio, como en este caso, digamos, es como volver a aplicar el mismo procedimiento, solo que lo que está a la izquierda, digámoslo así, los números menores al cuartil 2, o sea, tomando en cuenta solo el lado izquierdo es el número que ya encontré. Aquí es diferente, porque como es par, si es divisible entre 2. Entonces lo que hago es partir eso en dos grupos y el cuartil 1 va a ser el número que esté justo en medio de los más cercanos a él. Por ejemplo, en medio de 3 y 5 hay un 4. Quiere decir que el 4, bueno, voy a ponerlo abajo. El cuartil 1 viene siendo 4. De igual forma, el cuartil 3 debería ser el número que esté en medio de 15 y 25, justo la mitad. La fórmula matemática para encontrar el medio, digamos el punto medio entre dos números, es sumarlos y dividirlos entre 2. Esto siempre va a funcionar. Si uno suma, por ejemplo, 15 y 25, esto daría 40 entre 2, 20. Tiene sentido porque 20 está a la misma distancia de 15 y está a la misma distancia de 25. Es decir, el cuartil 3 es 20. El cuartil 2, repito, es el 11, que es un dato. Ahora, esa recta que está abajo, que es en realidad lo que uno tiene que saber interpretar en el examen, en realidad lo que me va a decir es cómo están distribuidos esos datos. Yo ahí hice como lo más similar a una recta, solo que puse los números de 5 en 5, empezando con el 0 hasta el 30. ¿Por qué del 0 al 30? Porque los números van del 1 al 30, entonces esto ya me cubre todo. Digamos, ahora, ¿quién va a ser el mínimo? El mínimo siempre es lo primero que se marca. Si aquí está el 0, digamos que el 1 está justo después del 0, sería el número siguiente. El mínimo, que es el 1, sería el primer número. El cuartil 1 sería el 4. El 4 está antes del 5.
supongamos que está por acá. O sea, esto no necesariamente tiene que ser algo... Bueno, en el examen sí debería de guardar relación, solo que acá lo que vamos a hacer es simplemente entender o interpretar, saber interpretar esto. Estos números, por cierto, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 son números solo de referencia, no tienen nada que ver con los números que están ahí. De hecho, ahorita voy a borrarlos. Yo asumo que el 4 está antes del 5, justo antes, entonces aquí viene el cuartil 1. ¿Qué viene siendo 4? Voy a quitar ese 5. El cuartil 2 es el 11. El 11 está justo después del 10. Entonces voy a marcarlo. El número que está después del 10. Este va a ser el cuartil 2. O lo que es lo mismo, la mediana. Va a ser un poco más arriba. Ese cuartil 2 va a ser el 11. Luego viene el cuartil 3. El cuartil 3 era el 20. Voy a borrarlo. Pongo el 20 y este es el cuartil 3. El 25 y el 30 no se usan. Bueno, el 30 sí, porque el 30 de hecho es el máximo. Es el número más grande. Entonces vean que ahí yo solo marqué esos números. 1, 4, 11, 20 y 30, que son el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el máximo. Entre los cuartiles, repito, se dibuja una caja. Eso se llama diagrama de caja. Esa caja está bastante torcida, pero y esa es la idea, que parezca una caja. Y esa sería una representación de cuartiles de este grupo de datos, que lo único que me quiere decir es lo siguiente, que por ejemplo el 25% de los datos están entre 1 y 4, eso es cierto, que hay otro 25% entre 4 y 11, entre 4 y 11 están nosotros, el otro grupo, luego entre 11 y 20, están los otros grupos, los otros números, y entre 20 y 30 están los otros. Vean que aquí cada grupo es de 3. No siempre va a ser así, esos grupos pueden variar. Sin embargo, es totalmente, repito, indiferente. En realidad, ¿cuántos son? Lo que uno tiene que saber interpretar es eso, que en cada uno de estos intervalos, de 4 a 1 hay 25%, de 4 a 11 hay 25% de los datos, de 11 a 25, a 20, perdón, hay 25%, y de 20 a 30 hay 25% de los datos. Eso es realmente lo que uno tiene que saber interpretar de esto. Y también quería hacer el dibujo o un esbozo de la caja de cuartiles, el diagrama, para que ustedes vean que no siempre va a ser algo simétrico, que a veces uno tiende a que uno piensa que el cuartil 2 tiene que estar en el medio y así partir la recta en 4 partes iguales, ¿no? O sea, no tiene que tener la misma distancia, lo que tiene que tener es la misma cantidad de números, pero no la misma distancia. De hecho, vean que entre el mínimo y el cuartil 1 hay una distancia muy pequeña porque son los números del 1 al 3. En cambio, entre el cuartil 2 y el máximo, y son números del 20 al 30, digámoslo así. Eso quiere decir que, digamos, los tamaños no tienen que ser iguales. Lo que tiene que ser igual, no el tamaño, digamos, lo que no tiene que ser igual es el tamaño de distancia entre números, el rango, digámoslo así, el recorrido. Lo que tiene que ser igual es la cantidad de datos que están ahí, que es diferente. O sea, no es lo mismo que yo digo que cada uno de estos tiene 3 datos, a que yo diga que todos tienen que tener el mismo tamaño, métricamente hablando, es decir, en cuanto a una medida, que es lo que no necesariamente tiene que cumplir. O sea, se podría cumplir, pero sería una coincidencia. Lo único que tiene que cumplir, lo único que uno puede asegurar es que cada uno de estos grupos tiene la misma cantidad de elementos en cuanto al número de elementos, no en cuanto a métrica, repito. Y también algo importante, que de hecho quería dar a entender con este ejemplo, es que el cuartil, por ejemplo el cuartil 2, puede caer justo con uno de los datos. Así puede pasar con cualquiera de los otros cuartiles.
Sin embargo, también puede no pasar. O sea, por ejemplo, el cuartil 1 es 4, que no es un dato, 4 no está ahí. Yo estoy usando ese 4 solo como referencia. De igual forma como estoy usando el 11 y el 20. Solo que el 11 me sirve tanto como referencia como dato de la situación. Con lo que voy a esto es que uno, siempre estos números, los cuartiles, a uno se los tiene que haber información, pues. Y si a uno le dan los cuartiles, no hay nada que asegure de que estos números en realidad también son grupo de los datos, no son parte de los datos. No hay nada que a uno le pueda asegurar eso. Lo único, si uno tiene el dibujo, el diagrama, lo único que uno puede asegurar que realmente sí es parte de los datos son el mínimo y el máximo, porque lo único son los valores en los cuales se encierran todos los datos. Y el mínimo siempre coincide con el valor más pequeño y el máximo con el valor más grande. En ese sentido, repito, lo único que uno puede asegurar que realmente es parte de los datos es el mínimo y el máximo. En cuanto a los cuartiles, puede pasar como el 11 o puede no pasar como el 4 y el 20. No hay en realidad certeza de que los cuartiles sean también parte de los datos. Porque los cuartiles lo que me sirven es eso, son cantidades que dividen los datos en 4 grupos de la misma cantidad, es decir, son números de referencia, más que números del grupo de datos. Y lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer esta clase de ejercicios en el examen es simplemente saber interpretar que cada uno de estos grupos tiene la misma cantidad. Por ejemplo, yo podría decir que el 50% de los datos están entre 11 y 30 y que el otro 50 están entre 1 y 11. Así como muchas otras interpretaciones. También acá lo último que podría calcular sería el recorrido intercuartílico, que siempre va a ser la distancia de la caja, básicamente el cuartil 3 menos el cuartil 1, que en este caso sería 20 menos 4. 20 menos 4 es 16. Si el recorrido intercuartílico es de 16. Ese 16 es una cuestión métrica, no es una cuestión de cantidad, como así. Pero en cuanto a cuartiles, creo que esto es, o no creo, digamos, esto es lo que uno tiene que saber a la hora de interpretar en el examen. Repito, si ustedes buscan también otra información en internet, van a encontrar fórmulas para calcular los cuartiles. Sin embargo, si uno tiene los datos, puede hacerlo simplemente usando la lógica. No hace falta tal vez para esto ver fórmulas.